Hermanos, que el Señor les bendiga y les voy a invitar a que abran nuevamente su Biblia al libro de los Filipenses, esta epístola que estamos estudiando. Ya tenemos varios domingos que comenzamos y ha sido de mucha bendición para nosotros en lo personal y creo que también para la iglesia. Filipenses capítulo 2. Y le vamos a dar lectura del versículo 3 al versículo 11. Pero antes de comenzar a dar lectura a esta sección de la palabra de Dios, quisiera, hermanos, que recordaran lo que les voy a decir. Orando al Señor para que Él nos guiara para compartir un libro de la Escritura que fuera para edificación de la iglesia, el Señor nos trajo esta carta de los Filipenses. Y esta carta, pues aunque es una carta que trata mucho acerca del gozo cristiano, también aborda muchos temas secundarios. Por ejemplo, hermanos, el propósito por el cual compartir el libro de los Filipenses es para que el Señor a través de su palabra nos hable y nos vaya direccionando hacia dónde nosotros tenemos que llegar. La palabra de Dios es una brújula que el Espíritu Santo usa para que su iglesia empiece a caminar en obediencia y también en madurez. Ya hemos abordado varios temas de esta carta. Y cuando llegamos aquí a predicar, no solamente nos paramos para ver qué puede salir de la predicación o del sermón. Nosotros tenemos un objetivo a donde queremos llegar y a donde Dios quiere que nosotros estemos. Ahora, cuando hablamos acerca de que el apóstol Pablo dice de los filipenses que ellos estaban teniendo comunión en el Evangelio desde el primer día hasta el día que el apóstol Pablo les escribía, hemos enseñado que el propósito es que también nosotros participemos en el evangelismo, en la extensión del Evangelio de la palabra de Dios en este pueblo. Principalmente donde Dios ha establecido la Iglesia Bíblica de Zacatecas. Aquí todos tenemos que empezar a reflexionar y empezar a participar y ser más activos en la obra del Evangelio. Estamos por salir nuevamente a evangelizar y creo, hermanos, que si el Espíritu Santo a través de su palabra está hablando a nuestras vidas, tú vas a ser uno de los que va a estar dispuestos para apoyarnos en el evangelismo. Decía mi hermano Josué que no entremos por esa puerta el día de hoy y salgamos igual, sino que salgamos siendo retados, desafiados por Dios para que empecemos nosotros a activarnos en lo que Él quiere que se cumpla como su voluntad. Y en este caso Dios siempre busca y ha buscado que la tarea principal de la iglesia sea la evangelización del mundo. Hemos abordado este tema. Ya hablamos también que también tenemos que ser leales, fieles con los siervos de Dios para apoyarlos tanto cuando estén en circunstancias difíciles como también cuando se trate de defender el evangelio ante los demás. Nuestro hermano José Luis nos compartió que debemos estar preparados para lo peor, no solamente para lo mejor. Y en esto tenemos que entender que para estar preparado para lo peor y no solamente para lo mejor, es necesario poner a Cristo en primer lugar en nuestras vidas y llegar a la conclusión que llegó el apóstol Pablo en cuanto para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si no hay en nosotros esa convicción, como el apóstol Pablo la tenía, que para mí el vivir es Cristo, independientemente de las circunstancias que esté pasando, si no existen en nosotros las convicciones profundas, va a ser muy difícil que nosotros estemos preparados para lo peor.
El hermano abordó varios temas que han sido de mucha bendición. Nuestro hermano Gerardo nos compartió acerca de tener un comportamiento digno del Evangelio. Como ciudadano del cielo, yo debo de estar rigiéndome de acuerdo a las leyes que Dios ha establecido en su palabra, especialmente cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 5, que vemos cuáles son las leyes que rigen a los hijos de Dios en el reino. Y que nosotros con nuestro comportamiento tenemos que hacer que las personas estén interesados en nosotros. Nosotros somos los que vamos a proyectar la fe, la paciencia, la fidelidad a Dios en momentos de pruebas, de circunstancias. Debemos de lograr de tal manera que la gente llegue y nos pregunte: oye, ¿tú por qué no estás de acuerdo con esto que la gente está enseñando? ¿Por qué, si está viniendo una pandemia mundial, por qué sigues tú con tanta confianza? ¿Por qué no estás cayendo en una psicosis social, con un pánico como los demás? Allí es cuando nosotros tenemos que responder: porque soy un ciudadano del cielo, porque estoy siguiendo a Cristo y porque toda mi confianza la tengo puesta en Él. El hermano Jaime nos habló acerca de la unidad y de la humildad. Y en esta tarde voy a usar el versículo 3 y el versículo 4 que él ya abordó, pero para reafirmar lo que el hermano ha enseñado el domingo anterior, para reafirmar algunos puntos que él nos enseñó. Entonces, hermanos, todo lo que nosotros aprendemos a través de la Escritura es porque tenemos nosotros que caminar en obediencia delante de Dios y empezar a obrar y a practicar lo que cada domingo Dios a través de su palabra nos está enseñando. Acerca de la humildad, el Señor ya nos ha hablado a través de la carta a la primera de los Corintios. Y creo que si nosotros hemos llegado a este punto del camino de la carta y el Señor nos vuelve a hablar acerca de este punto, es porque Él quiere que nosotros abramos los oídos, que pongamos mucha atención a lo que el Señor quiere para la iglesia. En esta tarde vamos a hablar acerca de un servicio que se debe de ejercer humildemente. Un servicio que se debe de ejercer humildemente entre nosotros. Hemos venido nosotros a servir a Dios y también servir a los demás en esta tarde. Si mi propósito no ha sido venir a servir a Dios y servir a los demás, entonces todo lo que yo pueda hacer en esta tarde no tiene ningún valor ante los ojos de Dios. En una iglesia se congregaban dos hermanas, las cuales eran de las más activas en la congregación. Una servía como superintendente de la escuela de clases de escuela dominical. La otra tenía otro ministerio en alabanza y en algunos ministerios más. Estas hermanas, en un tiempo, entraron en un pleito personal entre ellas. ¿Y saben cuál era el pleito personal por el cual entraron estas hermanas? Es porque a ambas no les gustaba la forma de hacer las cosas como la hacía la otra o como la hacía la otra. No les gustaba la forma de hacer. En una ocasión, una de ellas llegó a la iglesia y le dio una forma diferente a acomodar las sillas. Siempre las sillas se acomodaban de un lugar, así como la estamos acomodando ahorita nosotros todos los domingos. Hagan cuenta que llega esta hermana y dice: bueno, yo soy la encargada del aseo y se me ha dado la libertad de poder acomodar las sillas como yo quiera. Y las acomodó así como lo acomodamos los miércoles, de una forma circular. Bueno, ese día ella llegó un poquito tarde, pero cuando llegó, encontró que las sillas que ella había acomodado de una forma diferente, alguien las había movido y las había puesto como siempre habían sido acomodadas. La otra hermana no le gustó, no le pareció lo que hizo la hermana. ¿Y qué hizo? Las vuelve a acomodar como a mí me gusta y como deben ir siempre acomodadas las sillas. ¿Saben que esto trajo como consecuencia un fuerte enfrentamiento entre ellas?
hubo una fuerte confrontación entre estas dos hermanas, y saben que con su enfrentamiento y su confrontación, esto estaba originando actitudes divisivas dentro de la iglesia. Esto estaba fraccionando a la iglesia porque unas hermanas apoyaban a una y las otras apoyaban a la otra. Y la iglesia estaba pasando por diferentes problemas fuertes en aquel tiempo. Ahora, lo sorprendente de todo es que ellas estaban convencidas de que su servicio a Dios y a los demás era un servicio que Dios aprobaba. Y como forma de introducción, en esta tarde, te hago la misma pregunta a ti. ¿Cuál es el servicio que Dios aprueba? ¿Sabías que puedes estar sirviendo por las razones equivocadas y no por los motivos correctos? Algunos podrán responder, el servicio que Dios aprueba es el que está motivado por el amor, por la humildad, por la paciencia y por la alegría. En verdad, para servir a Dios se necesitan estas virtudes de amor, humildad, paciencia y gozo. Pero no todos los que sirven tienen los motivos correctos o las motivaciones correctas para hacer las cosas. El apóstol Pablo conocía muy bien los motivos que algunos tenían para servir a Cristo. Algunos estaban sirviendo a Cristo de la forma equivocada. Eso sí, estaban muy activos dentro de la congregación, pero lo estaban haciendo de una forma incorrecta. Ahora, se entiende pues que muchos creyentes tienen motivos correctos para servir a Dios en cuanto al servicio cristiano y la predicación del evangelio, pero hay muchos creyentes que tienen las razones equivocadas. ¿De cuál eres tú? ¿De los que tienen las razones correctas por el cual estar sirviendo a Dios, o los que tienen los motivos equivocados por el cual estar involucrándote en el servicio a Dios y a los demás? Es una buena pregunta que te debes de hacer en esta tarde. ¿Por qué? Porque es lo que la palabra de Dios nos va a hablar el día de hoy. Ahora, hermanos, les comentaba que el apóstol Pablo sabía claramente que algunos servían por motivos equivocados. ¿Por qué? En el capítulo 1, versículo 15 y versículo 16 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Versículo 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. El apóstol Pablo aquí pone 4 razones por las cuales se sirve a Dios y a los demás. 2 razones son acciones pecaminosas, malas, y 2 razones son buenas. ¿Cuáles son las acciones pecaminosas y malas? Dice el versículo 15, por envidia y por contienda. ¿Cuáles son las razones buenas por las cuales algunos anunciaban a Cristo? Dice aquí, los otros por amor, de buena voluntad. Versículo 15 de la parte final y el versículo 17, por buena voluntad y por amor. Esto es lo que estaba pasando pues en la iglesia de los filipenses. Contención, envidia entre ellos. Incluso el apóstol Pablo también llama a algunas mujeres de la iglesia a que sean de un mismo sentir, que tengan el mismo propósito en la obra de Dios. Filipenses 4, versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean del mismo sentir en el Señor. Había problemas en la iglesia de los filipenses, lo sabía. Esto me enseña que aunque podemos tener una iglesia sólida, firme, no tenemos una iglesia perfecta como lo eran los filipenses. Algunos andan buscando muchas veces una iglesia donde no se susciten los problemas, donde no se experimente ninguna dificultad. Y yo siempre les he dicho, pues no la vas a encontrar, nunca.
Porque mientras estemos nosotros en este cuerpo, en la carne, siempre la carne va a tratar de salir, de manifestarse. Y esta es la razón por la cual se dan las contiendas y las envidias en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Ahora, Pablo dice, ahora sí dándole lectura, capítulo 2, versículo 3 al 11, dice lo siguiente: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para darles la dirección que vamos a llevar en esta enseñanza, le empecé diciendo cuál es el servicio que Dios aprueba, la pregunta. Después vamos a ver qué es lo opuesto a servir con orgullo, con vanagloria, con contienda. Vamos a definir la palabra humildad y cómo es servir en humildad. Y a través de estos puntos vamos a ver que para servir con humildad debemos ver a los otros como mejores que nosotros. También vamos a ver un punto que el servir en humildad se basa en el ejemplo de Cristo. Otro punto, para servir con humildad se necesita hacer a un lado nuestras prerrogativas, nuestros derechos. El penúltimo punto es el servicio con humildad puede incluso incluir los servicios más bajos, menos estimados. Y finalmente vamos a ver que la humildad siempre será recompensada. Y empezamos pues, hermanos, viendo lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué es la palabra que emplea el apóstol Pablo como contienda? Esta palabra contienda se usa para describir un motivo hipócrita por lo cual se puede anunciar a Cristo. Describe también la forma del ser del hombre que aplica las normas humanas y terrenales a todo aquello que mide él con las acciones de la vara del prestigio y éxitos personales. Mide las acciones con la vara del prestigio y éxitos personales. Por ejemplo, o en otras palabras, hacemos cualquier cosa siempre con la mentalidad de que esto me traiga prestigio y gloria también, para conseguir seguidores y así crear fracciones dentro de la iglesia. Según la definición del diccionario, algunos tienen un motivo hipócrita para anunciar el evangelio. Ellos solamente quieren medir sus acciones con la vara del prestigio y éxitos personales. ¿Qué es lo que me va a dejar a mí para inflar mi ego, mi egocentrismo? Lamentablemente muchas personas llegan al servicio a Dios
o llegan a puestos de autoridad o de posición dentro de la iglesia, pero no es porque quieren servir a Dios. Hemos visto en muchos lugares que hombres se levantan porque solamente quieren la vanagloria, el aplauso y el prestigio de los seguidores que están detrás de él. La palabra contención aparece 7 veces en el Nuevo Testamento, esta palabra. Y siempre que aparece en el Nuevo Testamento esta palabra, es una falta que arruina la obra de la iglesia. Arruina la obra de la iglesia, es un pecado. Y le puedo dar los pasajes, aquí los traigo, son varios. Por ejemplo, Romanos 2:8, 2 Corintios 12:20, Gálatas 5:20, Filipenses 1:15-16, Filipenses 2:3, Santiago 3, versículo 14 al 16. Siempre que aparece esta palabra, está detrás de ella un pecado que arruina a la iglesia. Vanagloria es una palabra que significa vano, vacío de gloria. Es la ambición de cualquier miembro de la iglesia por ganar posición a fin de conseguir partidarios y ministrar para su propia vanidad personal. De hecho, estas acciones casi terminan por hundir a la iglesia de Corintios. ¿Recuerdan ustedes? Donde los servicios que ellos estaban llevando a cabo, los servicios públicos, estaban caracterizados por la ambición, por la vanagloria y por el egoísmo. Entonces una persona que tiene los motivos equivocados muchas veces va a manifestar estas características: orgullo y vanagloria. Orgullo y vanagloria, hermanos. Es bien difícil a veces trabajar con el orgullo, pero solamente el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a ayudar a que nosotros nos sobrepongamos al orgullo. Hermanos, muchos se creen mejores que otros. El problema no es que alguien sea un buen predicador, sino que ese predicador se cree mejor predicador que otros. El problema no es que alguien sea un buen músico, se puede considerar un buen músico. El problema está que se cree mejor músico que el otro. El problema no está que alguien se sienta atractivo y guapo físicamente, sino el problema es que se cree que todavía es superior a otros más. Ese es el gran problema. Y esto tenemos nosotros que estar cuidando, guardando siempre en mantener la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. De hecho, el apóstol Pablo por eso escribe en el versículo 2: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Pablo dice: sean unidos a través de estas virtudes que yo les acabo de escribir en la parte superior del texto. Unánimes, unidos. Ahora, estamos hablando pues que en Filipenses se estaban dando estas contiendas y vanaglorias, estaban mostrando un servicio así. ¿Qué es lo opuesto a servir con contención y vanagloria? Lo opuesto es servir con humildad. En la iglesia se tiene que servir con humildad. En el mundo encontramos a muchas personas que sirven, pero no necesariamente significa que están sirviendo con humildad. Puede haber una persona, un ingeniero que puede estar sirviendo en algo, pero no lo puede hacer de una manera humilde. Puede haber un abogado de la misma forma, de la misma manera, y no hacerlo con humildad. Puedes hacer muchas cosas,
Pero el simplemente de servir no significa que esté caracterizado por la humildad. Hermanos, definiendo la humildad, la palabra humildad se puede definir de esta forma: es aquella cualidad que nos libera del orgullo. Es una forma de ver la vida sin orgullo, pero sobre todo sin superioridad frente a nuestros semejantes. ¿Sí se fija cómo se puede definir la palabra humildad? Como una cualidad que nos libera a nosotros del orgullo. Es una forma de ver la vida sin orgullo, sobre todo sin superioridad frente a nuestros semejantes, frente a mi hermano, frente a mi hermano, frente a mi hermano. Recuerden, hermanos, esta definición. Un cristiano, autor de un libro llamado Oswald Sanders, dice acerca de esto: si el orgullo no muere en ti, nada del cielo puede vivir dentro de ti. No lo consideres una forma de ser que no te favorece. Es que yo tengo problemas con el orgullo, es que siempre ha sido así. No lo consideres como que es algo que así eres y que no te favorece, que te va a traer problemas y que así se quede. Ni mires tampoco la humildad como una virtud digna. El orgullo, es hecho todo del infierno. Fíjese, el orgullo, hecho todo del infierno. Y la humildad, toda hecha del cielo. ¿Sí el contraste? Y me gustó cómo lo define o cómo está explicando este autor acerca del orgullo. Las personas orgullosas no pueden servir a Dios y Dios no puede aprobar su servicio. Por eso también es que Dios no puede muchas veces usar al orgulloso para su reino, para su obra. ¿Por qué? Porque a un orgulloso no tienes nada que enseñarle, porque todo lo sabe. ¿O no es así? Lo primero que Dios va a hacer con un orgulloso es quitarlo del pedestal donde se ha subido y humillarlo, para que así pueda servir a Dios de la manera correcta. Hermanos, ¿cómo servir o hacer las cosas con humildad? Recuerde la definición. Es la forma de ver la vida sin orgullo, sin superioridad frente a sus semejantes. Para servir con humildad necesitas, número 1, dice el versículo 3, ver a los demás como mejores que tú. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tienes que ver a tu hermano como mejor que tú. Incluso hay un pasaje en Romanos 12:10 que dice: en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. Léanlo. Ahora, ¿es fácil ver a los demás como mejores que tú? Sinceramente, ¿es fácil? No es fácil, porque la naturaleza pecaminosa está sedienta de prestigio, de reconocimiento, de gloria, de poder. La carne siempre busca estas cosas, pero los redimidos de Dios, ahora ya tenemos al Santo Huésped, Espíritu Santo en nosotros, que es capaz de producir lo que dice allí: humildad en nosotros. Humildad. Ahora, ¿qué significa de ver a los demás como mejores que tú?
Significa que aquel que es ingeniero aquí, en este lugar, tiene que ver al que está a su lado como mejor ingeniero que él. Por ejemplo, no sé si hay un ingeniero aquí, pero voy a poner el ejemplo del hermano José Luis. Significa que él es panadero y hace un rico pan y sus donas y las vende. Significará que tiene que decir él, pensar y ver a Felipe que está al lado de él, enfrente de él. Felipe es mejor panadero que yo. Cuando Felipe ni siquiera sabe nada de panadería, tal vez. A lo mejor sí sabes, hermano. Perdóname, pero solamente como forma de ilustración. ¿Significará eso? ¿Significará que el que es abogado tiene que decirle, mi hermano es mejor abogado que yo? ¿El que es médico, mi hermano que está a un lado es mejor médico que yo? Claro que no significa eso. No significa que nosotros tenemos que ver a un criminal con un carácter pecaminoso como superior o como mejor que nosotros. No significa eso. Entonces, para entender el punto, ¿qué es lo que significa? Lo que Pablo está diciendo es el no sentirse mejor que los demás. Está relacionado con no mirar nuestros propios intereses, sino interesarnos por los intereses de los demás. Eso significa. En el versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces prácticamente se refiere, es ver a los demás como merecedores de un trato preferente y la consideración por los demás, poniendo sus intereses por encima de los nuestros. A eso se refiere, hermanos, para entenderlo. Poniendo los intereses nuestros por encima, más bien los intereses de los demás por encima de los nuestros. Es considerar a mi hermano, es considerar a mi hermana también. Considerarlos. Ahora, se lo voy a ilustrar. Por ejemplo, parte de esto lo podemos aplicar en poner nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestros intereses por encima de los demás. Vamos a ponerlo en cuanto a la música, por ejemplo, en cuanto a la música. ¿Qué tal si tu hermano en la música le gusta un himno hermoso, antiguo, y tiene el deseo de cantar ese himno precioso un domingo delante de la congregación? Pero los que participan en alabanza se resisten al canto y dicen que en vez de cantar este himno o este canto, vamos a cantar otro que es de nuestro agrado o es de mi agrado. Además, en esta congregación X no cantamos ese tipo de música. Y se acerca un hermano, ¿por qué no podemos cantar este canto hermoso? Discúlpeme, hermana o hermano, pero aquí no vamos a cantar ese tipo de música, ese tipo de alabanzas. Y se quedan los hermanos, bueno, ¿qué pasa con esto? Pues mejor guardo silencio y me abstengo de hacer algún comentario. ¿Por qué? Porque solamente hice una sugerencia y pide que se puede cantar algo. Pero hay mucha resistencia. Hermanos, pero también voy a ver. Pero también el otro hermano que pide cantar un himno debe de entender que no todos tienen por qué estar tocando las alabanzas que solamente son de su agrado para él. Viceversa. Pero mirando con humildad es poniendo el interés del hermano por encima del mío, su preferencia, su gusto, su deseo, su interés. Solamente lo estoy aplicando de esta forma. También lo puedo aplicar de otra forma. También esto puede aplicar en cuanto a las buenas ideas. En la iglesia hay muchos hermanos que tienen buenas ideas, ¿no es verdad? Para muchas cosas.
Alguien tiene una idea buena, pero tú la rechazas. ¿Sabes por qué? Porque esa buena idea tú no la pensaste anteriormente y porque no la originaste tú. Y desestimas y no consideras a los demás en cuanto a sus preferencias. ¿Han visto eso? ¿En muchos lugares? ¿Sí lo han visto? Claro que sí. Entonces, el servicio con humildad es ver a los otros como mejores que tú y también considerando sus propios intereses por encima de los tuyos. El punto número 2. ¿Cómo servir con humildad? El servir con humildad se debe basar en el ejemplo de Cristo. Dice el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Algunas versiones de la Biblia, fíjese cómo traducen este texto: tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Considerad entre vosotros lo que hubo también en Cristo Jesús. Y traducen diferente. ¿Por qué? Porque unos ponen sentimientos, otros ponen actitud, otros ponen forma de pensar y otros ponen consideración en las traducciones. Pablo va a usar para afirmar o como base para su exhortación el ejemplo más grande de humildad que un hombre haya mostrado en este mundo. Y ustedes saben quién es. El ejemplo más grande de humildad que un hombre haya mostrado en este mundo. ¿Quién es? Jesucristo. Y él dice en Mateo, no sé si es Mateo 11, versículo 28, pero dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Fíjense lo que dice Cristo: aprendan de mí. ¿Qué tenemos que aprender de Cristo? La humildad y la mansedumbre. No está diciendo Cristo que de alguna manera tú tienes que aprender todo lo que Él hace: expulsar demonios, sanar enfermos, levantar paralíticos, resucitar muertos. Él dice: aprendan de mí la humildad y la mansedumbre. Eso dice la palabra de Dios. Cristo mismo lo dijo. Él no estaba dando pie ni admisión a la vanagloria y al orgullo en un seguidor de Él. Y Pablo dice: piensen, tengan esa actitud, ese sentimiento, esa consideración que hubo en Jesucristo. Ahora, para servir con humildad se necesita hacer a un lado nuestras prerrogativas. Versículo 6 y 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No voy a entrar a dar una definición cristológica de este pasaje porque es algo profundo, teológico, que ha dividido a muchos teólogos, pero Pablo no estaba escribiendo en ese momento desde un punto de vista teológico para que después la posteridad, los cristianos de generaciones siguientes se pusieran a discutir ciertas doctrinas. No lo hizo Pablo así, de esa forma. Pablo está hablando en su contexto acerca de la humildad y él quiere llevarnos a ese ejemplo que Cristo nos dio. Ahora, si para servir necesitas hacer a un lado tus prerrogativas, tus derechos, tal vez te preguntes: ¿pero por qué tengo que estimar a los demás como mejores a mí?
¿Y por qué tengo que considerar las preferencias y necesidades e intereses de los demás? ¿Por qué? Quizá esta misma pregunta se la hubieran hecho los filipenses en aquel entonces. Pudieron haberla planteado. Y Pablo les escribe del versículo 15 al 11, del 5 al 11. Lo tienes que hacer porque tú eres seguidor de Cristo, porque Cristo nos enseñó cómo debemos ser humildes ante los demás. Para dar más respuesta a esta pregunta, veamos lo que dice el versículo. Siendo en forma de Dios, Cristo tenía el grado más alto de honor. Él estaba en forma de Dios, exactamente en cuanto a naturaleza, atributos de Dios. Y Cristo tuvo una posición muy elevada y la tiene sobre todo el universo. Y esa posición y esos privilegios y esos derechos no le impidieron servir a los hombres, para servir con humildad. No le impidieron a Cristo. Entonces, ¿por qué tiene que haber orgullo en el corazón del hombre? Si cuando Cristo, que dice la palabra de Dios que es el creador de todas las cosas, como dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho no se hubiera hecho si no hubiera sido por medio de Él, y todas las cosas subsisten por Él. ¿Quién era Cristo? Era el Creador, era el Señor de todo. El Señor de todo era Cristo y sigue siéndolo, pero su posición no le impidió servir humildemente. Si estamos viendo que el punto de discusión es que algunos sirven por motivos equivocados y con actitudes de orgullo, pero también, hermanos, tenemos que ver, pues, qué es lo que impide a muchos servir con humildad. Cuando vemos que Cristo hizo el universo. Ahora, quiero dejarles en claro, muchos sirven por orgullo y por vanagloria, dice la Escritura. Pero también quiero decirle algo, pero hay muchos que no sirven tampoco por orgullo en sus corazones. O sea, están los que sirven por motivos equivocados y están también los que no sirven porque tienen orgullo en su corazón. Y lo he visto y lo puedo sostener como. ¿Por qué no vas, por ejemplo, entre mujeres? ¿Por qué no vas a la reunión de mujeres a servir y aprender? Porque yo no necesito reunirme con las mujeres, yo no necesito estar allí. ¿Por qué no vas o asistes a la reunión de los varones? ¿Saben por qué? Porque yo no tengo mucho que aprender en esta reunión. ¿Por qué no vas a servir? ¿Para qué? Siempre lo mismo. Y no solamente la actividad a veces puede estar influenciada por el orgullo, sino también la inactividad puede estar influenciada o puede originarse por el orgullo en el corazón del hombre. Y esa es la razón por la cual también muchos no sirven.
No sé qué es lo que produzca en el corazón que les impida. Bueno, tienen orgullo, pero ¿qué es lo que los lleva? ¿Cómo a servir? ¿Cómo levantarme? ¿Cómo servir en la iglesia? No. Y lo digo ¿por qué? Porque yo lo he visto también entre pastores. Te invitamos a un congreso de liderazgo para que también aprendas y puedas servir. Que dice, yo no tengo necesidad de asistir a un congreso. Aquí me quedo. ¿Qué me pueden enseñar? Recuerda que el orgulloso no tiene nada que aprender porque todo lo sabe. Cristo se interesó por el bien de los demás, aunque eso incluyera hacer a un lado sus derechos, según los versículos. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó. Lo que hizo Cristo fue vaciarse de su igualdad posicional con Dios y velar su gloria de deidad en un cuerpo de carne humana. Eso es lo que hizo Cristo. Se despojó. Y para servir humildemente y para iniciar en el servicio hacia los demás, necesitamos despojarnos de aquellas cosas que nos impiden servir. En nuestro orgullo. Cristo no fue orgulloso. No sé qué tanto traigamos nosotros que tenemos que dejar a un lado mi alto grado académico, mi carrera, mi profesión, mi dinero, mi nombre conocido, mi popularidad, etcétera. Todo eso tiene que ser hecho a un lado para poder servir humildemente o iniciar a servir, activarnos en el servicio a Dios, interesarnos por los demás. Cristo se despojó a sí mismo, se vació de esa posición que tenía igual a Dios. Esto no significa que Cristo dejó de ser Dios. Cristo fue 100% hombre, Cristo fue 100% Dios. Él veló su gloria, su deidad, en un cuerpo de carne humana. La gloria de Cristo estaba escondida allí en Él, pero resplandeció en ciertas ocasiones. ¿Recuerdan ustedes que cuando Él se transfiguró, le mostró a 3 de sus discípulos su gloria? ¿Y para qué lo hizo, Manuel? Para que vieran su majestad, su grandeza. Pero después volvió a la normalidad. Ahí estaba la gloria de Él, su deidad presente. Solamente Él la veló. Cuando fue necesario, Cristo dejó ver su gloria también. Cuando fue necesario, Él tuvo que alimentar a los hombres y hacer un milagro extraordinario. Cuando fue necesario, Él tuvo que resucitar a un muerto, curar a un leproso, a un ciego, a un lisiado. Él lo hizo así cuando fue necesario. Allí estaba la gloria de Cristo presente en Él. Si Él se despojó a sí mismo, eso no significa que dejó de ser Dios, como algunos teólogos o expositores de las Escrituras argumentan de que Él, al momento de despojarse de sus atributos, deja de ser Dios. Claro que no. ¿Saben qué es lo que sucedió? Cristo cambió su forma de existir, su existencia, pero no su naturaleza. ¿Cómo lo podemos ilustrar? Cuando un pobre se convierte en rico, cambia su forma de existencia, ¿no? Cambia su forma de vivir, pero nunca cambia su naturaleza de hombre. ¿Sí me entendieron el punto?
sigue siendo hombre. Y Cristo fue así. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, dice la Escritura, hecho semejante a los hombres. Cristo fue un siervo humilde. Principalmente Él fue siervo ¿de quién? De Dios. Isaías 42:1, Isaías 53:11. Habla Dios y dice: mi siervo, ¿en quién pondré mi espíritu? Y en el cual me complaceré. Él fue siervo del Padre. Él en su humanidad cumplió la voluntad y los intereses de Dios a la perfección. Pero también tomó una posición, ya estando en su naturaleza humana, en su encarnación, para servir a los hombres. Porque Mateo 10:45 dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a los demás, y para servir y poner su vida en rescate de muchos. Cristo fue pues ese siervo humilde del cual nosotros tenemos que aprender. Ahora, el servicio con humildad, cuando hay humildad en nosotros y estamos dispuestos a servir, puede incluir, ¿está preparado?, que tú estés sirviendo aún en los servicios menos estimados ante los ojos de los demás, los servicios más bajos. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo no solamente sirvió a los hombres sanando sus dolencias, sus enfermedades, sus aflicciones y predicando la palabra de Dios, sino cuando fue necesario, estuvo dispuesto a tomar la posición más baja para servir a los demás. ¿Lo han leído? ¿Sí lo han leído? ¿Dónde lo han leído? Juan 3:13, versículo 4 y el versículo 12 al 15 nos dan una narración de lo que Cristo hizo. Esos días antes, esa noche antes de ser crucificado, Cristo está con sus discípulos en lo que conocemos el aposento alto y empieza a dar su discurso, uno de 3 discursos prolongados de Cristo. Y estaban ya preparados para la cena. Y era costumbre que cuando las personas se reunían, algunos tenían siervos y tal vez otros no tenían siervos, pero tenían que hacerlo, tenían que lavarse los pies. En esa ocasión, donde está Cristo con sus discípulos, no hay un siervo que pueda lavar los pies, que tome un lebrillo con agua y una toalla para servir a los demás. ¿Qué estaría pasando por los discípulos? ¿Por qué no lo hace Pedro? ¿Por qué no lo hace Juan? ¿Por qué no lo hace Felipe? ¿Por qué no lo hace Judas? ¿Por qué no lo hace Simón el Celote? ¿Por qué no lo hacen ellos? ¿Estaría pasando por ellos, por sus pensamientos, estaría pasando por su mente estos pensamientos? No lo sabemos, pero tal vez sí. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos muestra que los discípulos siempre estuvieron peleando por posiciones. Señor, que en el reino de los cielos nosotros estemos a tu lado, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y vamos a usar a mi mamá para que ella te diga que uno a tu derecha y uno a la izquierda. Siempre caracterizaban una actitud de orgullo, y tal vez en ese momento nadie iba a tomar la posición de un siervo, que lo hagan los demás, pero yo no. ¿Qué hace Cristo Jesús? Se levanta, se ciñe, toma el lebrillo, toma el agua y la toalla y empieza a lavar los pies de los demás, tomando forma de siervo, tanto para Dios, pero también para los hombres. Y Cristo dice: así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, Juan dice: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamas maestro
y Señor, y lo dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que como yo le he hecho, ustedes también lo hagan. Servir, hermanos, con humildad, a veces requiere tomar ese lugar cuando muchos no están dispuestos a hacerlo por el orgullo. En algunas iglesias, los creyentes rechazan servir, por ejemplo, en el aseo de la iglesia, lavar los baños, limpiar la cocina y recoger los papeles. Es lamentable que a veces hay papeles tirados y estemos pensando, eso le toca a él, yo no me voy a echar y a poner el papel en el cesto de basura. Muchos quieren servir en los lugares, en los puestos donde puedan lucir más, puedan brillar mejor y los puestos más estimados. Pero esos lugares o esos puestos de poca estima, muy pocos quieren tomarlos. ¿O no es verdad? Algunos señores no se atreven ni a levantar el plato que utilizaron para comer. ¿Por qué? Porque yo soy el señor de la casa. Y ese es trabajo de mujeres, no de hombres. O también algunas mujeres no se atreven jamás, algunas señoras o mujeres en general, a tomar una pala para ayudar en algo. ¿Por qué? Eso es indigno para mí como mujer. ¿Verdad que sí? Eso es indigno para mí como hombre. Pero sin embargo, notemos el ejemplo de Cristo Jesús. Ahora, volvamos a Filipenses, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que Cristo se humilló a sí mismo. Cristo no fue humillado. Cristo se auto-humilló. Muchos hombres fueron humillados. Faraón fue humillado por Dios para hacerle ver de su soberbia. Nabucodonosor fue humillado también por Dios. Y muchos hombres más fueron humillados por el Señor. Pero Cristo se humilló a sí mismo, se auto-humilló. Fue una decisión voluntaria de Cristo el humillarse a sí mismo. Ya era una humillación, hermanos, que Cristo, el Señor, la segunda persona de la Trinidad, tomara forma humana para venir a este mundo. El Creador, hacerse criatura para servirnos. Ahora, esto nos enseña un principio de la autohumillación de Cristo. Fíjense cuál es el principio que les quiero enseñar. No necesitamos que se nos esté presionando todo el tiempo para servir y hacer las cosas de una forma humilde. ¿Verdad que no? Nosotros debemos de tomar la iniciativa voluntaria
para servir a los demás. Cristo lo hizo voluntariamente. Cristo lo hizo voluntariamente. No tenemos que llegar a ese punto siempre hermano, puedes servir en esto, hermano, puedes servir en esto, hermano, puedes servir en esto, sirves. Si aprendemos de Cristo, Él tomó la iniciativa propia, voluntaria, para servir. Aunque a veces es necesario desafiar a los hermanos para que sirvan, pero Cristo lo hizo voluntariamente. Y finalmente, hermanos, para terminar, la humildad al final será recompensada. ¿Qué dice el versículo 9 y 11? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo escribe que después de todo lo que hizo Cristo en su humanidad, después de que Él se interesó por los demás y sirvió a los hombres y a Dios, dice que Cristo fue exaltado y se le dio el honor y la autoridad más alta en todo el universo, porque dice que toda rodilla se doblará en los cielos, tierra y debajo de la tierra. Eso habla de universalidad, que es universal. Él fue puesto, exaltado, con un honor de autoridad, de grandeza, de gloria. Y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, ¿qué es lo que Dios recompensa? La obediencia, pero con humildad. La humildad siempre será recompensada. Cristo enseñó que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No el que lo humillan, ¿verdad que no? Sino el que se humilla, se auto-humilla, ese será recompensado. En Lucas 14 del 1. Lucas 14 del 1 al 11 dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, ahí están los fariseos, los saduceos, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es entendible lo que dice la palabra de Dios y lo que Cristo estaba refiriendo en esto. Porque algunos llegaban y se sentaban en primer lugar por orgullo. ¿Quién soy yo? Soy una autoridad, soy reconocido, tengo dinero, soy maestro de la ley, llámenme Rabit, llámenme como ustedes, llámenme de una mejor que se refieran a mí. Lo hacía. Cristo dijo: no tiene que ser así. Orgullo y vanagloria, Dios no lo aprueba, jamás. Recuerda, el que se humilla será enaltecido. No es tratar de enaltecerse por medio de la vanagloria y el orgullo personal, sino que la misma humildad te irá posicionando en un lugar de honor. Muchos buscan
vanagloria, posición, reconocimiento, prestigio, pero no se dan cuenta que la humildad los irá posicionando en ese lugar de honor y no a través de la contienda y la vanidad. Hermanos, este es un versículo que tengo en mi casa. Este pasaje de Filipenses del 3 al 11 está en un cuadro en su pobre casa. Y creo que ese pasaje también lo tienes tú, Josué, y lo tienes tú, José Luis. Está allí y siempre lo estoy recordando. ¿Por qué? Cuando iniciamos la iglesia, ¿sabe usted que fue uno de los pasajes que escogimos como base para el buen funcionamiento y unidad de la congregación? Déjele digo por qué. En este lugar somos varios siervos de Dios y más que puede añadir el Señor por su gracia. Pero si no recordamos y si nos olvidamos de este pasaje, les aseguro que el orgullo, la vanidad y la contención y la administración para vanidad personal va a salir a flote, se va a manifestar. Ese pasaje fue firmado tanto por Josué, por Heder, por José Luis, por Viri, por Flor y por mí. Ahí lo tengo. ¿Para qué está allí, hermanos? Para que mañana el pasado, esperamos que no, y que el Señor siempre nos mantenga unidos y sirviendo en humildad, y se empiece a dar se suscite algo, una contienda entre nosotros de prestigio, de poder, de vanidad. Aquí está el pasaje que hicimos un pacto, lo firmamos y lo debemos de respetar. Y no solamente nosotros, hermanos, sino que también usted, como congregante y parte de esta iglesia, también tiene que tener presente este pasaje en su vida. Si usted quiere ver una congregación firme, sólida, tiene que tener presente siempre que todo lo que va a hacer, su servicio, tiene que ser con humildad en este lugar. Y para no terminar como la triste historia que terminan muchas congregaciones dividiéndose, muchas veces no por falta de doctrina, sino por gustos y preferencias personales. ¿Dios aprueba tu servicio? Tu servicio a Dios y a los demás tu servicio a Dios y a los demás, ¿tiene las motivaciones correctas? ¿Qué escondes detrás de tu servicio? ¿Es tu servicio humilde? ¿Estás dispuesto a considerar a los demás como mejores que tú? ¿Qué te impide servir cuando la persona más digna de todo el universo lo hizo? ¿Tú por qué no? ¿Por qué tú no? Voy a invitarlos a que se pongan de pie para que descansen. Y vamos a orar al Señor, reflexionando sobre este mensaje, estos versículos que acabamos de estudiar, meditar en ellos, para que el Señor guarde la unidad de la iglesia por medio de una actitud humilde de los creyentes. Oremos con ese objetivo. Que manifestemos el fruto del Espíritu Santo, que es humildad. Que Dios nos ayude a quitar todo orgullo y vanagloria de nuestras vidas. Hermano José Luis, ¿puedes guiarnos en esta oración?